Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema y en esta segunda parte vamos a hablar un poco de los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y la agenda migratoria. ¿Qué vinculación tienen estos resultados en la composición de la Cámara de Representantes, del Senado y en algunos lugares las gobernaciones que se pusieron en disputa en los Estados Unidos de América? Es un gusto entonces para mí recibir a Juan José García, sociólogo y ex viceministro para los salvadoreños en el exterior. Y también está conmigo Óscar Godoy, analista de asuntos políticos e investigador. Buenos días, qué gusto que me acompañen en República. Juan José, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Es siempre un placer y un honor compartir un diálogo constructivo sobre temas tan importantes ahora como la elección de ayer, ¿no? Gracias por tomar la invitación, Óscar. Bienvenido, buenos días. Carlos, buenos días. Un saludo también, Juan José. Óscar. Gracias. No, gracias por tomar la invitación. Bueno, en este momento producción pondrá una gráfica un poco de los resultados que se dieron ayer en estas elecciones de medio término de los Estados Unidos y me gustaría empezar un poco con esto, Juan José, su lectura como datos más generales. La Cámara de Representantes ha sido ganada por los demócratas, o ellos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, son 435 representantes, pero los demócratas tienen arriba de los 219, que digamos que es la mayoría que se necesita para manejar un poco las decisiones y algunos aspectos. Pero en el Senado es dominado por los republicanos. Los datos se manejan que el Partido Republicano pudo obtener entre 51 y 53 senadores respecto a los demócratas. ¿Qué primera lectura podemos hacer de estas elecciones? Bueno, en primer lugar, parece ser que el sistema político norteamericano volvió a la normalidad de alguna manera, ¿no? En las elecciones del 2016, el Partido Republicano controlaba todo, desde el Ejecutivo hasta el Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado, ¿no? Y eso no ocurría en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Partido Republicano también controlaba prácticamente todo el aparato político. En este sentido, ha vuelto a la normalidad, digamos, ¿no? Y esta normalidad implica precisamente un establecimiento político de pesos y contrapesos, ¿verdad? Ahora el presidente Trump la tendrá muy difícil para pasar legislaciones tan duras como el muro, supuestamente, para financiar el muro, ¿no? Ahora tendrá que negociar eso con los demócratas, ¿no? Negociará también el presupuesto, ¿verdad? La Cámara de Representantes es precisamente el aparato del legislativo que ve todo el presupuesto de la Unión, ¿no? Federal. Tendrá entonces que hacer uso de su capacidad de negociación, de su capacidad de diálogo. Y eso ha estado muy limitado en el caso del presidente Trump, ¿no? Vamos a ver qué sucede precisamente desde enero del próximo año. Pero esta es la primera lectura que se hace de esto. Ahora, los demócratas llegaron divididos a estas elecciones, ¿no? Se pensaba que iba a haber una ola contra Trump, ¿verdad? Eso no ocurrió, ¿verdad? Y que los demócratas iban también a controlar el Senado. Pero eso no ocurrió, ¿verdad? Y no ocurrió por una serie de condiciones, ¿verdad? El presidente Trump amenazaba, por ejemplo, con desmantelar el Obamacare, el sistema de salud, ¿no? De salud. Y según las encuestas, realmente eso había disgustado mucho al electorado norteamericano, ¿no? Y ese fue un elemento importante. También el manejo de la opinión pública y la desastrosa gestión interna de la Casa Blanca, en donde ha sido objeto de fuertes disputas, de despidos, de hasta insultos, ¿no? Los libros recientes narran precisamente esa descomposición de la Casa Blanca, ¿no? Eso indudablemente pesó mucho sobre esto, ¿no? Sobre este avance
todavía no muy intenso, no muy bueno, de los demócratas en el terreno electoral. En este proceso de elecciones, Oscar, también, bueno, ya nos ofrecía un primer panorama Juan José de las implicaciones que tiene la relación del Ejecutivo con el Legislativo, sobre todo del predominio que tendrán los demócratas, o por lo menos que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, arriba de 219, por lo menos 219 congresistas. Pero el asunto era, en este ejercicio de campaña sí se observaba mucho a Donald Trump apelando a un discurso bastante fuerte, marcado en algún caso se sancionaba el tema de xenofobia, se sancionaba el tema de racismo, o apelando a ese elector ultraconservador de los Estados Unidos, y se movía en franjas. El ejemplo es Texas, por ejemplo, cómo iba a respaldar a Ted Cruz, y ahí ya estaba haciendo los rallies en zonas donde él quería exacerbar ese elector. Entonces, ¿cómo leer esos elementos respecto a los resultados y en función de lo que se viene? Bueno, no hay que olvidar que los Estados Unidos, con la elección del 2016, genera un momento de ruptura funcional, digamos, de la política en los Estados Unidos. Y digo ruptura funcional porque estábamos acostumbrados a esa modalidad que Juan José le llama la normalidad, ¿verdad? Esa normalidad se volvió abrupta en el 2016 y vimos una victoria de un personaje al que nadie le apostaba, ¿verdad? El caso de Donald Trump, ¿verdad? Un político polémico, exacerbante, que estimula precisamente esas emociones ultraconservadoras, que son las que lo catapultaron y lo llevaron a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Es una modalidad que él ya probó, que le funcionó, es una modalidad que le da comodidad, que le permite avanzar, ¿verdad? Y arrinconar, digamos, al opositor y forzarlo a cosas, que ese es el modo Trump de hacer política. Esa ruptura está generando, digamos, un estamento, quizás no nuevo, pero diferente al que estábamos acostumbrados. Sacudir la conciencia y la psicología del elector norteamericano, forzarlo a salir de la casa, que era algo que no estaba ocurriendo en los Estados Unidos, y convertirlo en voto, que ese era el gran triunfo de Donald Trump. En esta elección, uno creía que los demócratas podían haber aprovechado esa circunstancia y el bajo respaldo popular que tiene Donald Trump en este momento, y se podía creer que los demócratas podían incluso lograr el control de la Cámara Alta, lo cual no ocurrió, ¿verdad? Que fue una de las primeras sorpresas. Pero la explicación está en lo que decía Juan José, ¿verdad? Los demócratas divididos. Porque esa sacudida del 2016 creó una fisura en el estamento del Partido Demócrata, de aquellos que pretenden hacer la política a ultranza, a la política amañada, a la política fea, que se cuestionó bastante a la generación Clinton, y una emergencia, digamos, de políticos nuevos, ¿verdad? Como esa joven que mencionábamos en New York, que están con una postura diferente, más vinculada a la gente, pero con un compromiso más serio con las grandes demandas sociales, que es lo que no estábamos viendo en los demócratas. Los demócratas siempre estaban, en los últimos 25, 30 años, acostumbrados a una discursiva demagógica y a una práctica política que era contraria a los intereses de la gente. En el tema migratorio, por ejemplo, si uno recuenta la cantidad de deportaciones de Barack Obama, si uno recuenta los bloqueos en las diferentes instituciones a los procesos de los migrantes, uno se da cuenta que había un doble carril. El discurso favorable a la migración, pero las instituciones cerrándose. Y en sentido contrario, los republicanos, aunque parecen más duros, eran los que más oportunidades estaban dando a los migrantes. Eso está en juego hoy en día. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría, Oscar, Juan José, que discutamos, por ejemplo, qué significados e implicaciones tienen los resultados, sobre todo en la composición del Congreso, de la Cámara de Representantes y el Senado, en función de tres temas que afectan directamente a los bloques o a los grupos hispanos, por ejemplo, la situación de los hispanos, el financiamiento al Triángulo Norte, pero también el tema migratorio, que son tres asuntos importantes. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Juan José García y Óscar Godoy de los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y su implicación para la agenda de Centroamérica. Y justamente me gustaría que abordemos esto. ¿Qué significado tiene los resultados, Juan José, y la composición, en este caso, del Congreso y del Senado para decisiones legislativas importantes que tienen que ver con Centroamérica, en el caso de la población hispana, la migración y el tema del financiamiento? Empecemos, si quiere, con el tema migratorio. El tema migratorio en realidad dio un paso adelante realmente, ¿no? Las propuestas del señor Trump se van a enfrentar ahora con un Congreso, especialmente con una Cámara de Representantes dominada por el Partido Demócrata, que no le va a dar concesiones a las propuestas de reforma migratoria del señor Trump, especialmente con el muro. No creo que el muro progrese mucho en realidad, ¿verdad? Que la asignación del presupuesto pasa por la aprobación de la Cámara de Representantes. El señor Trump va a continuar con su retórica incendiaria, va a apelar a los sentimientos xenofóbicos, va a seguir eso, pero en términos reales, en términos de política real, los avances van a ser bastante tímidos y van a depender más de la capacidad o del rango, del margen que tiene el Ejecutivo para ejecutar acciones con independencia del Congreso que del propio Congreso. Va a ser precisamente, me parece a mí, una barrera, un muro, llamémosle así, contra las propuestas, el que se van a enfrentar las propuestas del señor Trump en el tema migratorio. No van a haber avances. Eso hay que señalarlo con bastante claridad. Tampoco van a haber reformas migratorias que beneficien a nuestros compatriotas, a la población hispana, a los Dreamers, a los que estaban dentro del DACA y a los del TPS. Va a haber 2 años nuevamente de inmovilidad en el tema migratorio. Por algo que platicábamos un poco en el espacio anterior, que en realidad el tema migratorio es un tema polémico que va a estar en la agenda de los partidos que ya van a comenzar sus procesos de propaganda y de propuestas el próximo año, pero no van a pasar de eso, de las propuestas, no van a haber acciones en real. El otro tema que también es importante señalar es que la amenaza del corte de la ayuda para el desarrollo de estos países se desvanece. O sea, el señor Trump había anunciado que si no parábamos las caravanas, la ayuda va a estar en peligro, o que iba a retirar la ayuda. Bueno, eso es retórica, nada más, ¿verdad? Ahora, mucho más ahora, ¿no? Que ya el control de la Casa de Representantes, que define precisamente también la ayuda exterior, se va a enfrentar con un control demócrata que no le va a dar concesiones en este sector. Entonces, no van a haber avances significativos en el tema migratorio, no va a haber un corte de la ayuda para el desarrollo de los países del Triángulo Norte. Y en el tema de la relación con la comunidad hispana en Estados Unidos, va a seguir siendo una relación muy complicada, muy conflictiva además, ¿no? Porque el señor Trump no va a parar precisamente, aun cuando tenga esta derrota del día de ayer, no va a parar precisamente con ese discurso xenofóbico, con ese discurso antimigrante, y eso va a enfrentar estas políticas o este discurso con la comunidad hispana. Hay que recordar también un elemento muy importante. Las elecciones de anoche, de ayer, los resultados que salieron, está también condicionada por el bienestar de la economía de Estados Unidos. Ese es un elemento muy importante, ¿no? El discurso de Ted Cruz, de victoria de Ted Cruz, que fue una victoria pírrica en realidad, señalaba precisamente que las políticas económicas del señor Trump habían resultado en menos desempleo histórico,
¿verdad? Un crecimiento de la economía robusto del 3.5%, nunca viste, y una confianza del consumidor bastante alta, ¿verdad? Y apelaba precisamente a estos resultados buenos de la economía para alentar a sus votantes y para lanzar ya signos importantes a la próxima campaña presidencial. Ahora, en función de esto, Juan José nos menciona, Oscar, que en el campo no va a variar un poco la dinámica que se ha dado en los últimos 2 años en el Congreso de Representantes sobre el tema migratorio, aunque si bien los demócratas obtienen una mayoría y que puede por lo menos hacer contrapesos para la política más doméstica de los Estados Unidos, pero el tema migratorio es complejo, le consulto esto, ¿cómo, desde su perspectiva, cómo deben de leer o analizar los políticos en El Salvador estos resultados? Por ejemplo, ¿cómo lo debe analizar la Cancillería, el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior y los partidos políticos y las candidaturas estos resultados, pensando en su política exterior o sus propuestas de política exterior hacia salvadoreños en el exterior y su relación con los Estados Unidos? Bueno, hay que aclarar algunas cosas, que la victoria demócrata ayer en la Cámara Baja no es una victoria política consumada. Recordemos que el otro año se abre el espectro de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y cualquier acción que hagan los demócratas o los republicanos va a estar en función del interés de una victoria en las elecciones presidenciales. Y ahí es donde yo tengo una hipótesis diferente a Juan José, ¿verdad? De que se ha abierto un escenario que tiene grandes potencialidades para hacer avanzar la agenda del interés nacional en los Estados Unidos. En primer lugar, hay que reconocerle a Donald Trump, con su beligerancia y su modo bien particular de hacer las cosas, de llevar al primer nivel de la mesa el tema de migración, desnudarlo en todas sus aristas y reclamar soluciones. Claro, las soluciones que él quiere no son convenientes al migrante que va, pero pueden beneficiar al migrante que está. Pero las soluciones de los demócratas siempre son ambiguas, siempre son opacas, y hoy estarían forzados a sentar posición sobre temas concretos, ¿verdad? Los Dreamers, los DACA, el TPS, todas esas cosas que están puestas ahí con claridad deben tener respuestas, y ahí es donde los demócratas van a estar forzados a hacer lo que no hicieron en todos estos años de gobierno, o continuar con la evasión de lavarse las manos y dejar que esa papa caliente siga en la mesa de los políticos. Esa es la novedad que hay, ¿verdad? Eso podría facilitar acercamientos en el entendido de que Trump es un negociador nato, ¿verdad? Que hace una fuerza para pedir 100, pero él en el fondo sabe que lo que quiere es 10, ¿verdad? Y los demócratas, por otro lado, están acostumbrados a una política de ofrecer 100, pero apenas dan 5. Eso se va a ajustar en esta dinámica, porque ambos tienen que acumular puntos y demostrar de manera fáctica que están comprometidos con la agenda, en este caso de la migración. Lo otro es el tema de las barreras físicas, ¿verdad? Como el muro en México, en la frontera con México, que si bien es cierto, no hay las condiciones para que pueda ser financiado, pero sí hay un tema, que el muro de Trump yo nunca lo he entendido como una pared, lo he entendido como una imagen de legislación, de actitudes y de comportamientos de cierre de frontera. No esa posición de abrir y que todos pasen, sino que de poner más restricciones jurídicas, de poner más controles institucionales. Ese es el muro que va a dejar instalado Donald Trump, ¿verdad? Y obviamente la presión hacia los países del Triángulo del Norte para que hagan lo propio acá en nuestra tierra para frenar la migración supera el interés de Trump y supera el interés de los funcionarios demócratas. Ese es un tema de institucionalidad en los Estados Unidos que está vinculado a su agenda de seguridad nacional, y sobre eso quienes definen y proponen y sugieren son las instituciones de seguridad, ¿verdad? Como el Homeland Security, por ejemplo, que son los que siempre están tirando alertas, las hipótesis de amenaza del sistema de defensa de los Estados Unidos, que siempre está tirando alertas. Ellos son los que están sugiriendo, y es algo con lo que los demócratas van a tener que lidiar, pero también los republicanos van a tener que lidiar. Y ese va a ser el gran tema
del debate en la elección presidencial que arranca a finales del otro año. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hagamos una aplicación para nuestro territorio, para el país, y lo ampliamos a Guatemala y Honduras. ¿Qué significa estos resultados de las elecciones de Estados Unidos? Pero también cómo, Juan José, deben vislumbrarlo los actores políticos, las candidaturas a la presidencia, los grupos parlamentarios, el gobierno como tal. Una pausa, volvemos en minutos. Último bloque en el cual platicamos con Juan José García, sociólogo y ex viceministro para los salvadoreños en el exterior, y Óscar Godoy, analista de asuntos políticos e investigador, sobre los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y sus implicaciones para la agenda migratoria y la agenda centroamericana. Juan José, en este caso, ¿qué lectura en principio deben de tener como básica o elemental los actores políticos en nuestro país sobre estos resultados? Por ejemplo, pienso, ¿cómo debe leerlo la Cancillería y el viceministerio de salvadoreños en el exterior en función de su gestión, de su lobby, de su cabildeo, en función de una propuesta en el marco legal, en función de sus posibilidades de beneficio para los compatriotas salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, amparados en el TPS y los dispositivos que tienen de este momento las leyes en los Estados Unidos? Yo creo que en primer lugar, como primer paso para establecer agendas que sean congruentes con las necesidades de los países como el nuestro, es necesario avanzar en el diálogo político con Estados Unidos. Y ahora, con una Cámara de Representantes dominada por los demócratas, se abre un espacio político importante para establecer y restaurar ese diálogo que se ha perdido durante muchos años, ¿no? Y encontrar propuestas coherentes precisamente en el tema migratorio, en el tema del desarrollo, en el tema del apoyo político, del fortalecimiento de la democracia, etcétera, 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 ¿no? Creo que hay que aprovechar esa oportunidad porque también México puede ofrecer, con la elección de Manuel López Obrador, puede ofrecer posibilidades de un diálogo más franco, mucho más directo, mucho más con resultados positivos para todos, ¿no? Eso se había roto desde la llegada del presidente Trump y se había roto también con el presidente Peña Nieto, ¿no? No hubo más diálogo, no hubo más acercamientos, sino que las decisiones se tomaban unilateralmente. El caso del presidente Peña Nieto, por ejemplo, con el programa Frontera Sur, fue desastroso en realidad, ¿no? Porque el programa Frontera Sur lo que pretendió, y lo consiguió, fue establecer un muro, como dice Óscar, en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Ahí estaba el muro, ¿no? Y por eso tenemos un aumento de las deportaciones desde México enormes en el periodo del 2014 al 2016. Se triplicaron las deportaciones desde México, claro, ¿no? Peña Nieto, dijéramos, ni siquiera negoció con los países del Triángulo Norte la capacidad de recepción, para, dijéramos, tener instrumentos que posibilitaran una reinserción de esta población deportada. Yo creo que ahora, con este nuevo panorama, pueden haber oportunidades de diálogo y de negociación. Hay que aprovecharla, pero eso necesitamos una embajada en Estados Unidos fuerte, capaz, con vínculos en el Congreso, con capacidad de negociación, que hoy por hoy parece ser que no la tenemos. Es necesario fortalecer precisamente las capacidades de lobby de nuestra embajada en Estados Unidos. Y creo que los candidatos a la presidencia deben de prestar mucha atención precisamente al fortalecimiento de nuestra red consular y de nuestra red diplomática
para enfrentar desafíos como este, ¿no? Esta oportunidad hay que aprovecharla realmente, ¿verdad? Y promover dentro de la Cámara de Representantes iniciativas legales que permitan realmente abrir espacios para que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con estas caravanas? Sí. Cuando lleguen a la frontera de Estados Unidos. Ahí se va a necesitar una capacidad de diálogo muy importante, teniendo siempre como eje conductor de ese diálogo los derechos humanos de nuestros migrantes. Este es un elemento fundamental. Si tenemos claro que nuestros ciudadanos, aun cuando no estén aquí, vayan en tránsito, son ciudadanos salvadoreños, sujetos de derechos, yo creo que vamos a dar pasos importantes en ese diálogo, en esa apertura, que hoy por hoy es muy limitada, pero que tiene que ser aprovechada. Juan José menciona elementos muy interesantes, Óscar, y me gustaría escuchar sobre esto para ver si coincide o no. Es una lectura también del sistema político de Estados Unidos, implica una lectura en distintos niveles, por ejemplo, el nivel más del Congreso, el nivel del Senado, pero también el nivel de los gobernadores y gobernadoras, que también tienen un rol político administrativo importante. Entonces, ¿qué le significa al gobierno, a los partidos políticos, su lectura o intermediar justamente con esos actores? Porque a veces la impresión que queda en redes sociales, esto que es el discurso o la comunicación es con la embajada de los Estados Unidos, pero al final la política se juega allá con los que toman decisiones y que son vinculantes en la vida legislativa y política de los Estados Unidos. Bueno, puede haber dos modos inmediatos de respuesta. Uno es seguir haciendo las cosas desde Cancillería como se han hecho hasta el momento, con poca incidencia, ¿verdad? O hacer un giro, un giro pragmático, digamos, en materia del manejo de esas relaciones con los Estados Unidos, que implica, como bien decía Juan José, incrementar el nivel de lobby, pero no el lobby común y tradicional, sino que un lobby más estratégico en función de los intereses de El Salvador, ¿verdad? Porque casi siempre se habla de los intereses de los Estados Unidos, pero ¿cuál es el interés de El Salvador en una relación diplomática con un país potencia? Eso hay que plantearlo. Lo otro es que ese lobby tiene que estar fundado en una reacción política que reconozca los niveles de incidencia que se deben tener en una política de relación exterior. Por ejemplo, el tema de migración, de manera concreta, tiene, a mi manera de ver, 3 momentos, 3 circunstancias y 3 contextos. ¿Qué hace el gobierno de El Salvador para responder al problema de la migración, para evitarla, para detener la migración irregular, que es tan riesgosa para nuestros ciudadanos? Pero cuando no se ha podido prevenir o evitar, ¿qué hacer con el migrante en tránsito que pasa 15, 20, hasta 3 meses en esa ruta del dolor y de la amenaza y del secuestro, donde no hay políticas concretas de protección a esos sujetos de derecho que están migrando? Lo otro es la respuesta dentro de los Estados Unidos para proteger y respaldar al salvadoreño que está allá, a veces en mucha desventaja, donde los consulados no tienen capacidad de incidencia real en la vida cotidiana del migrante salvadoreño que ya está estabilizado. Estoy hablando entonces de replantearse la política exterior de El Salvador en esos temas concretos. Lo otro es que Juan José habla de ampliar el diálogo social, dice él, ¿verdad? El diálogo político, podríamos decir juntos. Pero ese diálogo político también no solo es allá, ¿verdad? En el lobby, con la Cámara, con el Congreso, con la Embajada de los Estados Unidos, sino que hay un diálogo que está olvidado, es el diálogo interno entre los políticos y los poderes que determinan las cosas en el país, pero también un diálogo donde esté incluido el ciudadano común y corriente. Ese diálogo que implica reconocer que en este país hace falta agua, hace falta trabajo, hace falta comida, hace falta seguridad, hace falta atención en salud, hace falta educación de calidad. Mientras esa agenda social no se resuelva, falla cualquier política que tenga que ver con los intereses del ciudadano en el exterior. Por lo tanto, el primer diálogo, y es el momento oportuno porque es tiempo de campaña, es tiempo de candidatos, es el diálogo de cómo resolver los problemas fundamentales del país para evitar que lo único que la gente tenga en la cabeza es irse de este país. Estoy
casi cerrando el programa, me quedan 2 minutos y medio y muy puntual, Oscar, para luego escuchar a Juan José muy concreto sobre esto, ¿han escuchado alguna propuesta sobre el tema migratorio o el tema de política de exterior o salvadoreños en el exterior en las candidaturas en este momento? Yo particularmente no he escuchado ninguna propuesta. He escuchado a veces menciones, pero siempre muy superficiales. Por eso la invitación que hago es que los candidatos, yo no digo el gobierno, porque el gobierno ya va para afuera, ¿verdad? Pero los candidatos deben tener en sus programas y en sus propuestas y en sus compromisos una definición clara de cómo van a trabajar el tema de migración para evitar, para prevenir esa migración irregular riesgosa, para proteger al migrante salvadoreño en tránsito y para fortalecer la situación y el estatus de nuestro migrante en los Estados Unidos y en los otros países. Juan José, ¿cómo ve usted esto? Muy precaria la situación. Yo particularmente no he oído una palabra de parte de ningún candidato sobre las caravanas, por ejemplo, de migrantes. He oído alguna referencia que hace el candidato de Vamos, ¿verdad?, por su propia naturaleza, ¿verdad?, que es un migrante radicado en Estados Unidos, ¿verdad?, y de algunas referencias. Pero me llama mucho la atención particularmente la candidata y el candidato del FMLN. Karina Sosa ha sido por largos años la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea. No solamente es actualmente, sino que ha venido desempeñando ese rol por largos años. Y no ha dicho nada sobre este tema. Hugo Martínez viene de la Cancillería, 9, 10 años en la Cancillería, y no ha dicho una palabra sobre esto. Es que no tienen idea. No saben por dónde enfrentarlo, quizás, ¿no? No saben cuál es el inmenso desafío que significa precisamente parar esa migración irregular, ofrecer oportunidades internas para 300 salvadoreños que todos los días migran irregularmente hacia Estados Unidos. Estamos hablando de un dreno masivo de población, ¿verdad? En ese drama humano, ¿qué significa el tránsito? Durante la gestión nuestra montamos un observatorio sobre derechos humanos y violencia contra migrantes en tránsito y documentamos casos de violación flagrante de derechos humanos. Y ese fue un instrumento muy importante para el diálogo político con México. Eso se perdió. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan José. Oscar, ha sido un gusto, un análisis muy interesante el que nos han ofrecido, no solo de las elecciones en Estados Unidos, sino la lectura que se va a hacer en nuestro país y el posicionamiento que se espera en materia política exterior de las fórmulas a la presidencia y vicepresidencia del país. Ha sido un gusto. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.